Claro, y si uno pensase desde tu propia biografía, no en vano elegiste esta profesión, ¿no? Si uno se pone a pensar en la biografía escolar, en tu propia biografía, por algo elegiste esta profesión. Éramos unas cuantas más. No sé si podrán volver a entrar. 16 éramos. Mm. Bueno, ¿y algo que les haya algo más que les haya llamado la atención en torno a estos textos, a estos artículos? A mí el que me llamó la atención es el que dice los niños, lo que los niños no ven detrás del barbijo, ¿no? Como se taparon nuestras expresiones, la sonrisa, ese movimiento que teníamos, como que se tapa todo eso y a ellos también les provoca como angustia, supongo que ansiedad. Me llamó la atención ese. Y aparte ustedes piensen cómo es leído el distanciamiento para un niño, ¿no? Es leído como rechazo. Esto de anteponer, como un rechazo. Exacto, esto de anteponer distancia, de algún modo, hay que trabajarlo profundamente con ellos, porque es leído como rechazo, no te me acerques, no puedo, ¿no? Es muy difícil, y más cuando los niños son muy pequeños. Ustedes, bueno, deben haber visto, estoy segura, desde didáctica, bueno, cuán importante es el establecimiento de este vínculo afectivo desde los primeros meses de vida, ¿no? El contacto amoroso. Sí, no solo con la palabra, no solo con la palabra, mirada. sino con nuestra mirada, claro, Exacto. con los gestos, con las expresiones. Bueno, y también esta realidad que hay, que también tiene una parte de esto de que si por un lado te protege, por otro lado también el uso prolongado te hace mal. A mí en particular me pasó con mi hija, la semana pasada se descompuso en la clase de educación física, utilizando el barbijo, porque si bien el profe hace que se lo bajen un cachito, que respire más cuando corren y todo eso, pero la nena se descompuso y en realidad tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo manejar eso, porque si bien te protege por un lado, pero por otro lado el uso prolongado también es nocivo para la salud de uno. Entonces es complejo también eso. Claro, vos fíjate con esto que decías, ¿no? ¿Dónde quedan los gestos, la sonrisa, las miradas detrás de un barbijo y detrás de una máscara, esas máscaras faciales y el barbijo? Quedamos casi que totalmente ocultos. ¿Y cómo se trabaja esto con un niño pequeño? Y también es cambiarle un poco esto de que le enseñábamos antes, o que ellos aprendían a compartir, a pensar en el otro. El otro día en una de reuniones de la escuela nos decían, bueno, si quieren traer algo, pero ya no es para compartir, ya no es para todos los compañeritos, porque no se puede, porque ¿no? ¿Cómo le vamos también quitando importancia a esto del pensar en el otro, en el prójimo? Exacto. Y lo anterior, eso de que no se ve de la falta de contacto, va con la seguridad interna. Claro. De los Y niños, aparte, eso lo vimos en didáctica. empezar a esta mirada, ¿no? De que ahora el pensar en el otro es esto, no comparto, pero porque estoy pensando en que a partir de que a través del compartir tal vez no sea beneficioso, ¿no? Empezar a cambiar la mirada de todo aquello que hacíamos hasta ayer y que hoy tiene que asumir un formato absolutamente diferente,
precisamente porque estoy pensando en el otro, porque estoy cuidando al otro, estoy cuidándome y estoy cuidándote, porque no es solo para preservar mi propia salud, el barbijo y la máscara, sino que también para la del otro, ¿no? Esto es lo que hay que trabajar fundamentalmente. Les quería comentar que para los sordos se hacen los barbijos transparentes. Claro. Para que ellos puedan hacer la lectura de los labios. O sea que muchos en la escuela de sordos ya están implementando ese tipo de barbijos. No es con la tela oscura ni opaca, sino, bueno, este cristal transparente para que el otro me pueda leer los labios. Claro, fíjense. Así que hasta en eso nos reinventamos. Claro, fíjense cuántas cuestiones que uno jamás se las hubiese puesto a pensar. Jamás se me hubiese ocurrido que tengo que hacer un barbijo, pero transparente. Bueno, esta situación, esta crisis es la que nos pone de cara a tener que reinventarnos, a tener que pensar otras formas, ¿no? El autor explica en un momento que en Francia, porque él vive en Francia, que es muy difícil empezar a planificar en el nivel inicial con el uso del tapaboca. Se empezó a complicar cada vez más la planificación, entonces esto era un problema para los niños más que nada. Y sí, sí. Y a mí me gustó, volviendo a Tonucci, otra de las propuestas que hace. ¿Se acuerdan que dice en torno a las ciudades? Volver a rediseñar las ciudades. ¿Por qué lo dice? Cuando dice que tienen que haber menos autos, algo así. Que tienen que agrandar las calles, pero para la gente. Para la gente, no para, no para los autos. Claro. Y volver a esas viejas prácticas de que para comprar el pan ahora lo más práctico que encontramos es subirnos al auto así sean 3 cuadras, ¿no? Volver a recuperar aquellas prácticas de ir caminando, pero para eso tiene que haber otra planificación ciudadana, donde haya menos espacio para autos y más espacio para el propio peatón, ¿no? Que esta es otra cuestión también que deberíamos empezar a plantearnos, ¿no? Porque en pos del progreso, como vamos haciendo cuestiones en las que dejamos de lado aquellas prácticas de la vieja usanza, digamos. Sí, profe, ahí habla también de los barrios, de ver las cosas como separarlas así por barrios, y en una parte dice que en un mismo barrio casi siempre las personas nos movemos caminando, y si es a otro barrio que podría ser en bicicleta, o sea, reducir también es el uso del auto, pero también él hablaba de que ahí donde vivía, que era en Italia, habían más muertos por la contaminación aérea que por la pandemia. Entonces ahí también nombraba esto del uso del auto, que no es solo por la pandemia que mueren personas, sino por otras cuestiones, otras cosas que capaz a veces no se tienen tan en cuenta o no se visualizan tanto, pero que también existen. Sí, porque aparte si ustedes empezasen a analizar hasta las propias estadísticas diariamente, de algo que no se habla cotidianamente, es cuántos accidentes automovilísticos hay por día, o los había por día. Y las cifras eran mucho mayores que hasta el propio COVID, ¿no? Entonces digo, fíjense cuán profundo es esta propuesta que hace Tonucci, ¿no? No es una propuesta así al azar y pensada en relación a este contexto, sino que hay otro montón de cosas que giran en torno a su pensamiento y fundamentalmente siempre poniendo en el centro a las niñas, a pensar en ellos fundamentalmente, ¿no? Esto de recuperar los barrios. Antes era habitual que los niños jugaran en la puerta y que uno tuviese que salir desesperado, que era la hora de la cena, y a llamarlos y a convocarlos para que entrasen de una vez. Y hoy prácticamente la calle, más allá del COVID, está erradicada por cuestiones de seguridad.
¿no? Y porque igual estos textos por ahí hablan, bueno, de Francia, de otros lugares, pero bueno, también a nuestro país nos agrava la situación, todo lo que es la crisis económica tremenda que hay, porque aún en el ámbito de salud, o sea, más allá del COVID, que es una realidad y que no tienen los insumos necesarios, la gente se está enfermando de otras cosas también, porque no tienen la atención, porque no tienen, no sé, hasta las embarazadas no pueden tener sus controles en tiempo y forma, las personas que están con tratamientos oncológicos u otros tratamientos tampoco pueden ser asistidas. Entonces, quizá nuestro país lo que tiene en sí, que es una crisis a nivel ya como general, tanto en la educación también, porque no se tienen los insumos, o sea, las herramientas necesarias para que todos puedan acceder. O sea, es como muy amplio. O sea, estamos bastante complicados, digamos, a nivel social, económico como país, nosotros también. Sí. Profe, y algo que hablaba este artículo del tapabocas también, es esto que una de las compañeras lo dijo, que se hablaba en Francia de las dificultades para planificar, que también hubo muchas quejas en este periodo de inicio en algunos de los jardines por el tema del tiempo de la adaptación, cómo ha sido el desprender a esos niños y niñas de su familia, después de haber estado un año en el entorno familiar, de no haber tenido mucha conexión, de no haber podido tener contacto con otros, y de pronto llegar a un lugar desconocido, tener que desprenderse, que los padres no pueden ingresar a la institución porque quizás en un tiempo normal se hace un trabajo previo, viene la familia, se comparte y es como que empieza como que entra la familia al jardín, y hoy de golpe y porrazo es listo, el niño adentro, la familia afuera, porque, bueno, por todos los cuidados, y qué difícil para ellos poder entender y poder llevar ese proceso de despegue con los papás, o sea, con su familia en general. Sí. Sí. Imagínense lo que antes nosotros llamábamos el periodo de inicio, donde estaban los 20 niños, las niñas en simultaneidad con sus familias, y la propuesta era para elaborar junto a ellos, y que de golpe ni la familia puede entrar a la institución. Eso para un niño. No, y encima llegar y ver a toda la gente tapada. Tapada. Pero aparte, pónganse al lugar hasta del propio padre, a cargo de quién lo dejo. No le veo ni la cara sobre quien estoy depositando a mi propio hijo. No depositando, pero dándole o traspasándole la responsabilidad del cuidado y atención de mi propio hijo. Ni yo sé a quién tengo enfrente. Es horrible, es horrible. Por eso es que hay que empezar a pensar otras alternativas, porque lo cierto es que hoy no sabemos cuándo va a tener fin esto, y cuando lo tenga, si vamos a poder volver a lo que nosotros tanto ansiamos y decimos la normalidad. No sé si vamos a volver a lo que conocíamos, o vamos a volver a algo absolutamente diferente. Bueno, esto es lo que hay que pensarse, ¿no? Empezar a pensarnos, cuando volvamos, ¿a qué vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo se hace? Porque lo cierto es que nadie tiene la certeza de cómo es, ¿no? Entre todos. Vivir con el tapaboca transparente, como decía la profe, directamente. Te digo que esa es una buena opción, y también lo sería no solo para los sordos. Fíjense, claro, para todos. Claro, para los que están en contacto porque los adultos, bueno, mal que mal, nos la bancamos, ¿no? Y nos hemos puesto los barbijos, hemos ideado que el barbijo tenga más o menos flores, puntos, colores, ¿no? Aditamentos, nos lo ponemos, nos los inventamos. Pero para un niño, tal vez, esta sea una de las opciones más significativas, que para todo aquel que trabaje con las niñas, que el tapabocas sea transparente, para que se aproxime desde algún lugar a un rostro, algo que más se asemeja a un rostro tal y cual como lo conoce. Está bueno, la verdad que está muy bueno esa propuesta. Sería cuestión de patentarla, chicas, patentémosla. La voy a patentar. Voy a intentar hacer un barbijo así. Claro. Tienen las manos, pero de
Claro, pongámonos en campaña, patentemos la idea, hagamos una pyme. Claro, fíjense qué interesante aporte, me encantó. Todo aquel que trabaje con niños, tapaboca transparente. Y sí. También están esas máscaras que se ponen lo de la estación de servicio transparente. Sí, sí, pero yo me sentiría un Robocop si me tuviese que poner todo eso, entre el barbijo, la máscara, los anteojos porque soy chicata. No, horrible. Horrible. Igual la máscara sí o sí tiene que ir con el tapabocas. Sí, sí, porque no, No, la justamente máscara no. sola no te protege. Sí. Transparente para la infancia. Sí. Mm. ¿Algo más, chicas? Profe, yo en una parte entendí de Tonucci como que decía de esto que estamos pasando, tomarlo como experiencia y en un tiempo intentar esto de una escuela distinta como prueba de qué se hace en una situación de emergencia. Ujú. Y eso me pareció interesante también. O Sí, sea, por si es que, no sé, llega, ojalá que no, pero pasar algo parecido, es como que ya se va a saber qué hacer o cómo actuar en ese momento. claro, como sentar un precedente en relación a lo que nos sucedió. Bueno, por eso es que en todas las instancias uno insiste, fíjense cuánta insistencia hay en torno a escribir. Escribamos. Bueno, y esto que decía Tonucci, ¿no? Que los niños lleven su propio diario. Bueno, escribamos, porque esto es algo inédito, que nadie se imaginó ni sospechó que iba a ocurrir. Bueno, ocurrió. Y empezaron a surgir diversas estrategias y modos. Bueno, escribamos, porque no sabemos en un futuro si nuestros hijos o nuestros nietos, tal vez quizá a lo mejor se topen con una situación parecida a esta. Bueno, que puedan tomar de esta experiencia algo. No puede ser que nosotros transitemos por la vida sin ir tomando recaudos en torno a lo que nos va pasando, para no transmitirle a las generaciones futuras. Algo tiene que quedar escrito en torno a esto que nos está ocurriendo. Claro, que de alguna manera nos sirva como una experiencia transitada, pero que se pueda rescatar lo bueno, porque también hubo gente que se tuvo que reinventar y salieron cosas que yo creo que aún en las docentes, los docentes que han tenido que reinventarse, o sea, cosas que nunca se habían imaginado, pero salieron, y en muchos casos fue favorable, entonces poder verlo desde ese lugar también. Tal cual, tal cual. ¿Sí? A mí me gusta una parte que habla Scliar, Uh-huh. donde dice, yo acá lo había marcado, que me gustó, dice que en buena parte de la actividad preescolar y escolar debería tener como condimento esencial el devolver infancia a la niñez. Dice, esto es para mí lo más formativo. Uh-huh. Creo que tiene que ver con eso también. Sí. De devolverles también la niñez, porque también creo que no me acuerdo en cuál de los textos también hablaba que se había perdido todo el aspecto lúdico con esto de las tecnologías. Claro. Entonces eso es lo importante. También otra cosa que remarca un montón es la palabra libertad, desde otro sentido, de la libertad en la escuela como algo colectivo. No me acuerdo bien cómo lo decía, pero lo había marcado, sí. La experiencia de libertad. Lo decía desde educación, esta palabra, como también igualdad y solidaridad, no pueden ser sino una idea colectiva y se refiere a la posibilidad de encontrar en las instituciones esos espacios liberados de trabajo y del peso que supone ser adulto en este mundo. Claro. Fíjense cuánto en nuestra vida cotidiana imbuimos a los chicos en este
en esto que decía, bueno, acá que dice Gachi, se primarizó el jardín. Y sí, fíjense con cuántas actividades los llenamos a los niños, ¿no? Cuánto de eso ocurría antes, por suerte, ahora ya no puede ocurrir tanto, esto de que salen de la escuela y van a inglés, y de inglés van a natación, y de natación van a no sé qué, y a no sé cuánto. Entonces se los carga de actividades cuando lo mejor que se le puede propiciar a un niño es un espacio de juego. Fin, ¿no? Ya habrá momentos para que tenga o asuma mayores actividades o mayores responsabilidades. O esto con lo que desgraciadamente nos encontramos, por eso es que hay que reinventar. Perdón, vieron que esto de lo doméstico nos atraviesa a todos. No sé qué estaba diciendo. Esto, que nosotros propiciamos permanentemente que los niños no se pongan en contacto con los celulares. Y desgraciadamente, ¿a qué hemos apelado? A que enviarles a los niños actividades, fíjense, esto que decía Tonucci, ¿no? La conexión. Claro, los maestros encontraron que les enviaban distintas propuestas pedagógicas a través de los videitos que armaban. Y eso es de algún modo poner a los niños frente a las pantallas. Cuando en realidad lo que se podría haber propuesto es esto que decía Gachi. Bueno, deberíamos haber trabajado, o tal vez, bueno, de esto aprendimos. En vez de mandarles a los niños actividades, trabajar con las familias y proponerles, bueno, que cocinen una receta. Y la actividad vendrá después de esa primera instancia donde nosotros retomemos pedagógicamente la elaboración de esa receta. Y no al revés, propiciar actividades para que el niño esté frente a la pantalla, ¿no? Estas son las cuestiones de las que hemos aprendido, seguramente. En didáctica, ¿hablo yo? Sí, hable. En didáctica 2 estuvimos viendo a Mariana Maggio, que habla sobre la virtualidad y que dice que es muy importante, por ejemplo, los tiempos, para no tener al niño tanto tiempo, como decía usted. Entonces, hacer actividades rápidas, que tengan un buen contenido, que es como importante, digamos, ya se está pensando de distintos puntos la enseñanza. Es más, nos hicieron los videos de didáctica que nos hacen hacer, son así, rápidos. Claro. Sí, pensando en quién va a ser el espectador de esos videos, 2, 3 minutos, no más. Claro, ¿no? porque tienen periodos de atención muy cortos. Además, y también la idea es que sea algo significativo, ¿no? Algo que los aburra o que digamos, que sea a través del interés. Yo pude ver algunas clases así de familiares y esos que han tenido clases virtuales y han habido muchas propuestas y proyectos que se han trabajado con las familias, no sé, un taller de cocina, la alimentación saludable y a partir de qué ingredientes podemos utilizar, cómo es la alimentación y todo eso. Y vi varios videitos y estaba muy bueno de clases inclusive, así que la verdad que ha sido fundamental en esos casos el trabajo de la familia con las señas, ¿no? Con esas propuestas. sí. Y hay otros padres que quieren que los nenes estén conectados 4 horas frente a la pantalla. Claro, que Por pareciera ahí que... Perdón. se les dice a los maestros, bueno, hacer un Zoom de 40 minutos y listo, sobre todo para jardín de 4 años. Y el reclamo de los padres es por qué solamente 40 minutos al día, y no más, por el horario completo. Claro. Horario completo, 3 horas 15 frente a la pantalla. Claro, no, pero ven que ahí no hay análisis crítico reflexivo, los medios no son los mismos, la forma no es la misma, no hay un real intercambio. Un estudio. El proponer un estudio. no, además, ningún estudio, el proponer que el niño esté tantas horas como estaba en la presencialidad y en la virtualidad, fin, como que fuese lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero fíjense
desde dónde viene la preocupación de la familia, ¿no? Y aparte esto, Profe, y mucho menos ni pensar, ni sentarse a pensar desde qué lugar están pensando al niño, ¿no? En un objeto, lo pongo, lo siento acá y lo enchufo, listo, ya está, me olvido que existe durante este periodo de tiempo. uno de los reclamos que hubo el año pasado en una escuela de acá en Neuquén, bueno, donde va mi hija, fue eso, que los padres exigían que se den tantas horas diarias. Y uno vive la realidad acá, y a mí me pasaba, mi hija tenía más de 8 conexiones durante la semana, de distintas áreas, porque eran distintos estímulos, pero te das cuenta que ya los últimos lloraban, no querían saber nada, porque realmente era una carga y un estrés, que por ahí hay papás que decían, no, porque tienen que tener ese tiempo, y en realidad quizás no era eso lo significativo, que esté ahí enfrente de la compu, porque a veces registraban la mitad de la clase o no, sino buscar las estrategias de que esos niños y esas niñas puedan recibir de alguna manera propuestas que sean, que a ellos los motiven y que le den ganas, o sea, de alguna manera. Porque bueno, también ha sido muy difícil para los docentes estar ahí enfrente y poder explicar o dar temas nuevos o lo que sea. O sea, ha sido todo un desafío, pero hay muchos papás que como que esa parte no tomaban conciencia de lo que estaban pidiendo. Exacto. Exacto, pero aparte esto de no analizar que no es lo mismo y que porque la escuela son 3 horas y media, 4 horas, la virtualidad tenía que ser igual, ¿no? Y esta también, esta autocrítica que tal vez no se hicieron los docentes, que tampoco puede ser que cada maestro o profesor particular dé su área. También podrían haberse articulado y haber hecho un trabajo articulado donde la consigna sea a partir de un mismo recurso, ¿no? Que fue aquello que nosotros intentamos hacer con uno de los primeros trabajos de la práctica, donde estaba vinculado a que pudiesen trabajar desde distintas disciplinas con un mismo documental. Bueno, nos salió bien, nos salió mal, regular, pero bueno, esa era la intencionalidad, que tampoco ni ustedes ni nosotros teníamos que pasar horas y horas frente a las pantallas, porque tampoco de eso se trata, ¿no? En una parte del texto de Patricia Redondo dice que las familias que son integradas por docentes también se vieron afectadas porque se juntaba todo el ámbito laboral, el ámbito del hogar, y encima tenían que ponerse el delantal porque para los niños eso es muy significativo, entonces era ponerse el delantal, las cosas del trabajo, yo me lo imagino, por eso. Sí, Caos. sí. No. Por eso digo, de esta crisis tenemos que salir mejores, tenemos que tener la capacidad de poder reinventarnos. Nosotros ya iniciamos un camino, vamos por los barbijos transparentes, y bueno, y a seguir pensando, claro, y a seguir pensando cuál es esto, ¿no? Tal vez el secreto no esté en generar infinidad de actividades y proponérselas, sino ver de qué manera involucramos a la familia, que los niños no estén tanto tiempo expuestos, tal vez hacer un poco y un poco, hacer una propuesta para que hagan en familia y otra propuesta enviárselas nosotros, que no todos los profes trabajen de manera individualizada, sino articularse y que la propuesta sea una. ¿No? Hay muchas opciones que, fíjense acá, entre varias y hablando, podríamos encontrar para llevar adelante. Aparte esta es otra de las cuestiones que también ha generado esta crisis, el volver a retomar aquello que tiene que ver con el establecimiento de redes, la solidaridad. Esto la miro a María y me acuerdo todo el año casi que trabajando junto con Valeria. Bueno, encontraron el modo, vivían cerca, podían hacerlo, bueno, estaban las dos bajo en una misma casa, padeciendo la misma clase, ¿sí? Pero estaban juntas. Bien. Y con nuestros hijos acá, Bueno, sí. tratando de entretenerlos ahí con... Y los chicos No, pero felices. aparte, bueno, y gracias a Dios que no nos enfermamos, ¿eh? Además. Pasamos hasta ahora, venimos de 10. Además. Bueno, pero esto, ¿no? Empezar a tender redes solidarias, de ver cómo llevamos esta situación entre todos adelante. Ustedes encontraron ese modo. Bueno, yo puedo, vos podés, listo, te damos la clase las dos juntas.
o esta que encontramos nosotros. Bueno, para aquellos que no quieren estar, a pesar de que no me gusta para nada el sentirme expuesta como me siento en este momento, grabar la clase y después subírselas al aula para que aquel que no pudo estar pueda estar desde otro lugar, pero pueda estar también, ¿no? Puede haber sido partícipe de lo que acá sucedió. Bueno, esos fueron los modos que fuimos encontrando. Chicas, yo antes no sabía ni subir una clase a YouTube, y ahora estoy hecha una lady. Grabo, subo a YouTube, la comparto en la plataforma, ¿no? Nos hicimos de un montón de cuestiones de las que yo no tenía ni idea, y fuimos aprendiendo que tal vez en otro contexto no lo hubiese aprendido, porque no era de mi interés esto de cómo se sube a YouTube. Sí, profe, y también que se ha trabajado mucho con la empatía en este tiempo, o sea, hay cosas que uno ha tenido que trabajar con la paciencia, con esperar al otro, porque también entiende, todos tenemos procesos distintos de aprendizaje y que hay cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, o sea, también es como decir que idealizamos que, bueno, el profe, la profesora tiene que saber todo y tiene que tener la respuesta para todo, y en realidad hoy ha pasado que aún los docentes se han tenido que reinventar y han tenido que ir aprendiendo todos en conjunto, y bueno, y también eso creo que también... ha costado mucho a todos en su tiempo, en su proceso, nos ha costado también, pero es algo que se ha trabajado mucho, la tolerancia, la empatía, la paciencia. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Profe, ¿usted cree que este año volvemos o no? Mira, Para lo que se ha antigua normalidad. trabajado, lo que se ha trabajado institucionalmente es que nosotros hasta mayo vamos a seguir trabajando virtual, ¿no? Desde la virtualidad, tanto sea para cerrar las materias cuatrimestrales del primer cuatrimestre, las anuales, ahora 31 de marzo, las del segundo cuatrimestre, 23 de abril. Y nos vamos a tomar ese tiempo, abril fundamentalmente, como para pensar si realmente puede darse una presencialidad a partir del mes de mayo. Porque bueno, hay muchas cuestiones que aún nos quedan por resolver. El tema de cómo vamos a preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. No sé si ustedes Porque, por estuvieron ejemplo, en la yo reunión que tengo el otro día sí, se hizo en... sí. Ah, bueno, que Débora ahí les debe haber contado, yo no pude estar porque estaba en otra reunión, Débora les debe haber contado esto, estábamos sin gas, faltan auxiliares de servicio, no hay internet, llevaron los dispensers pero vacíos, es decir, no hay alcohol en gel, no hay lavandina, llevaron los dispensers, ojo, los llevaron, pero vacíos. Bueno, todas estas cuestiones se tienen que resolver y garantizar como para poder iniciar en mayo, y a su vez tomarnos el mes de abril como para pensar, bueno, si iniciáramos en mayo, ¿cómo es esto de burbuja? Si tenemos como la nuestra, que era una comisión de 50 inscriptos, bien, son, ponele, 25 y 25, damos clase para 25, y los otros 25, ¿qué hacemos? ¿Damos clase a la semana siguiente? ¿O esos 25 que no concurrieron la primera semana acceden a la misma clase pero virtual para que los dos grupos puedan ir en simultaneidad? No sé, la verdad que nos tenemos que sentar a pensar cómo se va a materializar, si se puede dar la tan ansiada presencialidad. ¿Qué me ibas a decir, Dani? Que tengo fecha de parto para julio y me da miedo. No vuelvas, no vuelvas, Me da miedo. no vuelvas. O sea, así como nosotros Pero estamos habilitados a que aquel docente que tenga cuestiones de salud que le imposibiliten ir a trabajar, está contemplado, y ya veremos el modo de cómo se seguirá trabajando virtualmente, vos igual. pero puedo seguir con la cursada, digamos, tranquilamente, que eso es lo que me preocupa y no, por ahí no me deja ni Seguí. dormir. No. Queremos ver panza, no hay mostración de panza acá. A ver. Tiene que haber mostración de panza, si no, nada. No se te va a contemplar. ¡Wow! Ah, qué linda. ¿Cuántos meses? No se te escucha. Hay Casi 24 semanas. Qué O sea, lindo. es más o menos.
Pero bueno, tengo miedo del volver, o el no poder volver, o el después con quién lo dejo, en dónde, de los barbijos, dejarlo en un maternal con gente con barbijo, en todo eso pienso. Sí. No, yo creo que eso vamos a tener que tenerlo en cuenta, y vos serás de las que seguirá virtualmente, porque acá lo que se tiene que priorizar es precisamente la salud de todos y cada uno de nosotros, tanto del plantel docente como de ustedes. Y ya sabemos que si volviésemos a la tan ansiada presencialidad, es muy probable que se implemente una bimodalidad, esto de presencial y virtual. Bueno, vos seguirás desde la virtualidad. Aparte tenés, vos como futura mamá, tenés una licencia que contempla a que vos no cursás durante un determinado periodo y podés hacer uso de esa licencia, además. Sería lo ideal, profe. Y sí. Pero bueno, después si querés, llegado el momento, no sé si yo o alguien más, pero bueno, podemos sentarnos a pensar cuál podría ser, uy, se nos va a cortar de nuevo, cuál podría ser tu trayectoria, qué te convendría hacer en este nuevo ciclo lectivo, ¿no? En relación a qué materias, no sé si va a haber o no o sea, sí va a haber Eso le iba a residencia. preguntar, la residencia, ¿cómo sería? Porque encima de eso. Claro, y la residencia este año fue virtual. O sea, se trabajó en tercero, chica, cortamos y volvemos, se nos va a cortar de nuevo, ¿sí? Y acuérdense que como se está grabando, esperen un cachito, ¿sí?